El término documental apareció por primera vez en 1898 en París, por Boleslaw Matuszewski, quien fue fotógrafo y camarógrafo de los hermanos Lumière. Publicó dos textos, Una nueva fuente de historia y La fotografía animada. En ellos, recalca la importancia del cine con respecto a su autenticidad, exactitud y precisión de la imagen filmada. Plantea las aplicaciones del cine en las artes, la ciencia, educación, industria y vida militar. Sin embargo, dicha mención no se refiere propiamente al cine documental como género, sino que, para Matuszewski, era importante crear un mecanismo para archivar y preservar las imágenes en movimiento. La segunda vez que la palabra documental apareció fue cuando John Grierson la acuñó para referirse a la película Moana, de Robert Flaherty, en una reseña publicada en el New York Sun, y así entró a la historia del cine como género. En esta ocasión, el término documental ya significaba algo en el cine para Grierson, quien formaría parte de la escuela documental inglesa y que además analizaba los filmes de Flaherty, que eran en su mayoría un tipo de cine documental. Flaherty es considerado el primer documentalista por su película Nanook of the North de 1922, aunque antes de eso hay otras producciones que podrían disputarse ese título. Un ejemplo es South, de 1919, una película documental sobre la fallida expedición antártica dirigida por Ernest Shackleton. Nanook of the North se creó cuando el género documental aún no estaba bien definido, y es quizás por eso que se le considera el primero de su tipo. Si bien Flaherty es considerado el primer documentalista, es bien sabido que su trabajo no es puramente documental, y podríamos llamarlo docuficción. El documentalista creaba sus películas a partir de su propia visión del mundo, es decir, no era propiamente objetivo. Flaherty tomaba muchas decisiones de puesta en escena para mejorar sus películas. En otras palabras, mucho de lo que se filmó no era la realidad de las personas. Años más tarde, en 1929, Siga Bertov filmaría Men with a Moving Camera y crearía el movimiento cine-ojo, donde rechazaba todas las formas creadas hasta esa fecha de cómo tenía que ser la creación de un film, sin guión, ni puesta en escena, ni decorados e incluso sin actores principales. Buscaba la objetividad total e integral en la captación de imágenes y se valía del montaje para unificar los fragmentos extraídos de la realidad. Este manifiesto reflejaba una nueva visión cinematográfica y la búsqueda de una nueva imagen. El cine ojo extraía pedazos de la realidad y depositaba en el montaje la capacidad metafórica del arte. El cine ojo, que nace como experimentación, es más una creación de un auténtico lenguaje cinematográfico. Esta experimentación logra separar a las noticias o actualidades a las que el público ya estaba acostumbrado y crea una nueva forma narrativa de contar historias. Al mismo tiempo, Grierson tomaría las corrientes de la vanguardia francesa, teorías de imagen de Siga Bertov, montaje de Eisenstein y así fundaría la escuela documental inglesa en 1930. Pero también propone una nueva forma de hacer documentales en los que la imagen cuenta. Hay un interés en los encuadres, en la edición y en la fotografía. Grierson busca llegar a las multitudes y enfrentar al ser humano con sus propios problemas y condiciones sociales. Desarrolló una concepción política del cine volcada a una función social e informativa. Cabe mencionar que Grierson fue de los primeros documentalistas en preocuparse por la financiación y, gracias a eso, fue uno de los primeros en generar una industria completa alrededor del documental. Particularmente, los documentalistas no buscaron dinero precisamente de los grandes estudios, sino del gobierno, comprometiendo las instituciones con los propósitos del cine documental. Es así como desde 1933 y hasta el inicio y transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la escuela documental inglesa se transforma a documentar la guerra y crear cine de propaganda. Después de las guerras, cerca de los años 50, el documental, al igual que el cine, había evolucionado. La premisa de las mayorías de los documentalistas hasta después de la Segunda Guerra Mundial era que tenían que estar donde sucediera algo importante para poder aportar algo y crear un mundo mejor. Era imperativo y casi un deber ético reconstruir los hechos o la memoria misma. Sin embargo, muchos documentalistas comienzan a usar material de archivo para sus documentales, como fue el caso de Noche y Niebla. Se mostró por primera vez el material que el ejército nazi acumuló sobre el exterminio en sus campos de concentración. El documental de los años 50 rompió el silencio cinematográfico que evitaba tocar temas delicados y que eximía de responsabilidades a gobiernos por atrocidades históricas cometidas. En febrero de 1956 nace el Free Cinema, un movimiento cinematográfico británico inspirado por el Manifiesto de los Jóvenes Airados y que se prolonga a lo largo de toda la década de 1960. Se proponía dejar los estudios de lado, abstenerse de la tecnología de última generación, filmar con recursos limitados, situar la cámara en aquello que llama la atención y empujar a la audiencia a la reflexión e interés por lo cotidiano. Poco después nacería el Cinema Verité, de la mano de Jean Rouch, cineasta y antropólogo francés, que hereda la visión cinematográfica y documental de Robert Flaherty y Siga Bertov, pero a diferencia de Bertov, aceptó la participación de la cámara como sujeto activo en sus documentales, oponiéndose al mito de que el cine es un registro objetivo, de la realidad que niega la subjetividad del documentalista. Además, aparecen equipos de filmación más pequeños,
como 8 milímetros y 16 milímetros, las cámaras son más pequeñas y silenciosas, por lo que es posible grabar imagen y sonido sobre la banda magnética. Mientras que en Europa, Jean Rauch, entre otros, filmaba documentales al estilo Cinema Verite, en Estados Unidos, Frederick Wiseman hacía Direct Cinema. Su trabajo es una historia íntima del país, en el sentido de que nos permite ver lo que sucede dentro de las instituciones, como las escuelas, hospitales o campos de entrenamiento militar, pero sin ninguna tendencia ideológica o de propaganda, simplemente como una experiencia personal. Realizó su primer documental, Titicut Follies, en un hospital psiquiátrico de Massachusetts. Fue tan controvertido por su crudeza al mostrar las humillaciones y los maltratos que sufrían los internos que estuvo prohibido en varios estados de la Unión Americana. El cine latinoamericano no se quedaría atrás, y de la mano del movimiento hacia un tercer cine, el cine latinoamericano y el documental se transformarían. Hacia un tercer cine pondría en juicio a los países europeos, el capitalismo y por supuesto a las grandes empresas cinematográficas de Hollywood. Además, los temas cambiarían. Esta vez, hacia el tercer cine retomaría temas como la tierra, el hambre, la juventud, la política, la inmigración, lucha de clases, los movimientos sociales y la memoria histórica. El auténtico cine latinoamericano es y será aquel que contribuya al desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional y sirva de instrumento de lucha y resistencia. El cine documental ha tomado conciencia de la cámara y la percepción que nos puede dar desde donde decidimos grabar y exponer un tema. Un cine que es la realidad de muchos y que se vuelve participativo, por razones de colaboración, empatía y visibilidad. Un cine que busca derechos mutuos, que busca visibilizar la lucha de obreros, la igualdad entre razas y sexos, o entender el planeta donde vivimos, así como entender nuestra propia historia.